Existe una trampa silenciosa disfrazada de cuidado y amor que está destruyendo la libertad de miles de mujeres de mi edad. Lo sé porque yo caí en ella. Vendí mi casa, mi historia, y me mudé a la casa de mi hija creyendo que sería la decisión más sensata. Pero lo que ocurrió allí dentro casi me anuló como persona. Mi nombre es Geralda. Tengo 83 años. Y lo que voy a revelar ahora puede ser la diferencia entre que vivas tus años dorados en libertad o en una prisión dorada. Si piensas en vivir con tus hijos o si ya vives con ellos y sientes que tu voz ya no es escuchada, este vídeo es una alerta. Quédate conmigo, porque la historia del mayor error de mi vida puede enseñarte a no cometer el mismo. Si mi viaje te toca de alguna manera, escribe en los comentarios. Geralda, te estoy escuchando. Así sabré que no estoy hablando sola. Todo comenzó hace 3 años cuando mi Osvaldo se fue, después de 48 años juntos. El silencio de nuestra casa en Belo Horizonte era ensordecedor. Me encontré perdida, preparando café para 2 por pura costumbre, sintiendo el peso de la realidad cada amanecer. Los días se arrastraban, el pijama se convirtió en mi uniforme y la tristeza en mi única compañía. Mi hija Luciana, que vive en Sao Paulo, llamaba todos los días. En una de esas llamadas, después de que le contara sobre una pequeña caída en el baño, me hizo la oferta que sonó como una salvación. Mamá, ven a vivir conmigo, vamos a cuidar de ti. En mi luto y soledad, esas palabras fueron música. El mundo entero parecía estar de acuerdo. Mi hijo Marcos, mi hermana Albertina, la vecina, todos formaban un coro de aprobación. ¡Qué hija tan bendecida! Es lo más seguro que puedes hacer. Parecía tan lógico, tan natural. ¿Cómo cuestionar algo que todos decían que era lo correcto? Entonces acepté. Vendí casi todo. Mamá, en casa ya hay de todo. No necesitas llevar esas cosas viejas, me dijo. Y yo, queriendo no ser una molestia, obedecí. No sabía que al dejar mis muebles atrás estaba dejando también la primera parte de quien yo era. La llegada a Sao Paulo estuvo llena de promesas. Fui recibida con abrazos y una habitación recién pintada, que era el antiguo despacho de mi yerno. Era pequeña, sin ventana, impersonal, pero me reprendí a mí misma. Sé agradecida, Geralda. Sin embargo, la gratitud empezó a ser cobrada. La primera semana fue de amabilidades. En la segunda llegó la primera petición. Mamá, ¿podrías ayudarme con el almuerzo? Claro, era natural, pero lo que empezó como una ayuda rápidamente se convirtió en una obligación. En pocas semanas ya era la cocinera oficial de la casa, sin salario y sin derecho a descanso. Poco después la niñera. Mamá, qué bueno que estás aquí, ahora puedo aceptar ese viaje de trabajo, te quedas con los niños, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Mi rutina pasó a ser dictada por el horario del colegio, las tareas, las cenas de la familia. Lo peor fue cuando mi opinión se volvió irrelevante. Una noche comenté que mi nieta pasaba demasiado tiempo con el celular. La respuesta de mi yerno fue un corte seco y educado. Doña Geralda, cada familia tiene su forma de educar, ¿sabe? En ese momento lo entendí. Yo ya no era la matriarca, era una empleada. ¿Conocen la metáfora de la rana en el agua hirviendo? Si la arrojas a la olla caliente, salta de inmediato. Pero si la pones en agua fría y la calientas poco a poco, muere hervida sin darse cuenta. Yo era esa rana, y el agua estaba empezando a hervir. En 6 meses ya no me reconocía. ¿Quién era yo? Yo era Geralda María Santos, profesora jubilada que enseñaba a leer a adultos, organizadora de bingos en la iglesia, la dueña del jardín más bonito de la calle. ¿Y en quién me había convertido? En la mamá de Luciana, en la abuela que vive con ellos,
en una pieza útil en el engranaje de su casa. Un día escuché a mi hija hablar por teléfono con una amiga diciendo: «Mi madre aquí es una bendición, se encarga de todo. Mi vida se ha vuelto mucho más fácil para ellos. Para mí, la vida se había convertido en una pesadilla de obligaciones y silencio. Y la parte más cruel era no poder quejarme. Cualquier suspiro de insatisfacción era recibido con: pero mamá, tienes casa, comida, cariño», como si el cariño fuera una moneda de cambio por tu identidad. Toqué fondo un martes. Sonó el teléfono. Era del Centro Comunitario de Belo Horizonte, una noticia triste que irónicamente me devolvió la vida. Una antigua colega me contó que don Benedito, un alumno de 65 años al que enseñé a leer, había fallecido, y antes de morir, había dejado una nota para mí. Ella me la leyó: «Profesora Geralda, gracias por enseñarme que nunca es tarde, usted me dio una vida nueva». Allí, en la cocina de mi hija, sosteniendo el teléfono, me derrumbé. Lloré al recordar quién era yo. Yo tenía valor, tenía un propósito, y estaba desperdiciando mis últimos años lavando platos y siendo silenciada. En ese instante, una decisión nació dentro de mí, una llama que creía apagada para siempre. Iba a recuperar mi vida. Decidir es la parte fácil. La parte difícil es enfrentar la resistencia de aquellos que se benefician de tu anulación. Cuando le anuncié a Luciana que quería volver a Belo Horizonte, su mundo se vino abajo. Primero vino la culpa. «Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti». Luego el miedo. «¿Y si te sientes mal y estás sola?». Y finalmente el chantaje emocional. «Los niños van a pensar que la abuela ya no los quiere». Cada argumento era una puñalada. Pero recordé la instrucción del avión: «Ponte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás». Me estaba asfixiando. La estocada más cruel, sin embargo, la escuché por casualidad. Conversaban en el salón creyendo que yo no oía. «Quizás es cosa de la edad, Roberto. ¿Crees que está empezando a tener, ya sabes, problemas en la cabeza?». Estaban cuestionando mi cordura. Era más fácil etiquetarme de senil que admitir que su trato estaba mal. Aquello no me rompió. Aquello me dio la fuerza final. Al día siguiente tomé el teléfono y llamé a una inmobiliaria en Belo Horizonte. La guerra por mi libertad había comenzado, y yo ya no iba a retroceder. Hoy, 1 año y medio después de mi huida, puedo decir, fue la mejor decisión de mi vida. Alquilé un apartamento pequeño con una ventana que me muestra las estrellas, algo que no veía desde hacía años. Lo primero que hice, dormir hasta las 10 de la mañana. Un acto revolucionario. Volví a dar clases, volví a mi club de lectura. Hice nuevas amistades, incluyendo a Elena, una mujer que conocí y que estaba pasando por la misma situación que yo. Ayudarla fue como sanarme a mí misma. ¿Y mi familia? Mi relación con ellos nunca ha sido tan buena. Luciana me llama para conversar, no para dar órdenes. Me pidió disculpas. Ellos aprendieron a organizarse, a ser una familia más unida e independiente. Los nietos me visitan y nuestro tiempo juntas tiene calidad, no obligación. Mi historia no trata de ingratitud, trata de dignidad. Trata del derecho a envejecer sin desaparecer. Si tienes padres mayores, pregúntales qué quieren ellos, no lo que tú crees que es mejor para ellos. Respeta su autonomía, y si tú como yo te sientes invisible en tu propia vida, que sepas que nunca es tarde. No eres una carga, eres un adulto con una historia, con sabiduría y con el derecho a elegir cómo quieres vivir tus últimos y preciosos capítulos. La verdadera independencia no tiene fecha de caducidad. Gracias por escucharme. Y por favor comparte esta historia.
porque a veces la historia de una persona puede ser el permiso que otra necesita para empezar de nuevo. Suscríbete al canal para no perderte más historias reales que tocan el alma. Aquí encontrarás relatos profundos, humanos y transformadores, en los que puedes verte reflejado y encontrar la fuerza para tomar decisiones que cambien tu vida. Mucha suerte para tu vida, y que nunca te falte el valor de ser tú mismo.